Hola, bienvenido al día número 80, lo logramos, ya llevamos 80 días leyendo nuestra Biblia y hoy día vamos a regresar al libro de Primera de Samuel, que ya comenzamos. Hoy vamos a leer de los versículos número 6 al, perdón, capítulos número 6 al 10 para continuar con nuestra lectura de la Biblia en este día número 80. Así que en el nombre del Señor Jesús, comenzamos. Empezamos entonces en el capítulo número 6, ¿verdad? Donde continúa la historia de los filisteos que habían capturado el arca. Ahora se ven en una situación en la cual ellos ya no quieren más problemas con el arca, se dan cuenta que están siendo plagados de enfermedades y cosas, así es que ahora los filisteos en el versículo 2 dice, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la haremos devolver a enviar a su lugar. O sea, llévensela de aquí. Y ellos dijeron, si envías el arca del Dios de Israel, no la envíes vacía, sino pagarle la expiación, entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Ellos dijeron, ¿y qué será la expiación? Preguntan, o sea, como el pago, retribución al pecado que cometieron de haberse robado el arca, traído el arca, y por lo cual ellos en este momento están claramente y ciertamente pensando que están siendo castigados de parte de Dios. Dice, ¿qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Tumores y ratas. ¿A qué te suena? La plaga bubónica, ¿ya? En la historia hay registros de esta plaga que es expandida o llevada justamente por las ratas y que causa tumores al ser humano. Así que ya sabemos específicamente con estos dos cositas de qué se trataba. Entonces Dios estaba castigando al pueblo de Dios con la plaga bubónica. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy en día vemos tantas enfermedades que suceden. Una de ellas, por ejemplo, se me viene a la mente el SIDA, y la gente dice, pues es una enfermedad que se contagia y que en su momento no tenía cura, ¿no es cierto? Y hasta el día de hoy, o sea, la pueden tratar y la pueden controlar las personas, pero no tienen cura, ¿ya? Y yo digo, ¿cuántas de esas personas se detienen siquiera a pensar, esto puede ser de Dios y hay que retribuir a Dios, hay que pagar expiación y hay que arrepentirse y volverse? No, ¿qué hace la gente? Buscan medicamentos para tratar de controlarse las enfermedades, o inclusive buscan a ver si le encuentran una cura, pero siguen empecinados en sus pecados, llámese el que sea. Entonces, vamos al versículo 7 que dice, haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondré sobre el carro. Vamos a leer en alguna parte, cuando empecemos a leer Éxodo, cuál era la manera correcta que Dios pedía que se trasladara, se moviera o se llevara el arca de Dios, cómo debían de cargarla, cómo debían de moverla, ¿no? Pero este pueblo no conoce esas leyes, como ahorita todavía a lo mejor no las conoces tú tampoco. Entonces ellos lo están haciendo a la manera que ellos conocen, como ellos piensan que va a ser. Y la situación que hacen también esto de que las vacas tengan cría y hagan que los becerros se regresen, es porque una vaca con cría, lógico que va a buscar a su becerrito, se va a regresar. Entonces ellos están tratando de hacer una prueba que vamos a ver enseguida en el versículo número 9, y dice, y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, perdón, él nos ha hecho este mal tan grande. O sea, si las vacas se van hacia arriba al cerro y regresan a esta ciudad, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Inteligentes, porque también es otro tema. Muchas veces podemos simplemente a cualquier cosa atribuirle o decir, bueno, a esta persona le está pasando esto, o esta nación está siendo atacada o enferma o lo que sea, y lo atribuimos a castigo de Dios. Dios lo ha de estar castigando, algo hizo, o viceversa, como lo decía hace un momento. Pero esta era una manera para ellos como bastante contra naturaleza de que la vaca no se regresara, perdón, a buscar a sus crías y se fuera. Era como que, bueno,
difícil, ¿verdad? Entonces ahí ellos iban a entender que aquello difícil que una vaca abandone a su cría y se fuera con su carga y se abandonara a sus cachorros, crías, como se llamen, este, uh, sabrían ellos que entonces eso realmente venía de parte de Dios. Pero si no, si la vaca simplemente se regresaba a buscar a sus crías, pues nada, esto fue casualidad. Qué bonito es el buscar como hijos de Dios confirmación. Si lo hicieron estas gentes filisteas sin conocimiento, cuánto más nosotros hijos de Dios debemos de buscar confirmación de parte de Dios. Y como ya lo dije en otra ocasión, en otra lectura, no es que le voy a decir al Señor, Señor, si esta es tu voluntad, que mañana amanezca soleado, porque mira cómo está el clima, muy probablemente aquí mañana va a amanecer soleado otra vez, ¿no es cierto? Entonces no sería ninguna cosa difícil, diferente. Bien, seguimos. Entonces dice el versículo 14 que el carro vino al campo de Josué en Bet-Semes y se paró ahí donde había una gran piedra. Y ellos, o sea, la gente de este pueblo, cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová aquel día. Entonces se regocijaron de que recuperaron lo que para ellos era el símbolo de la presencia de Dios en su medio. Entonces nosotros también que podamos hacer esto, ¿verdad? Y bueno, este carro y estas vacas que llegaron, para ellos era ofrecerlas, regresarlas en el sacrificio a Dios, porque no eran de ellos, no era como que, pues mira qué bendición, me lo quedo para mí, ¿no es cierto? Porque a veces también nos encontramos que nos pasan cosas raritas y a veces, ay, pues bien convenientemente nos lo quedamos para nosotros o lo embolsamos en lugar de ofrecerlo a Dios cuando es algo totalmente extra a nuestra vida, ¿no? Así que dos cosas que aprender aquí. Vamos entonces, versículo 19, que me llamó mucho la atención esto, lo que es la curiosidad humana. Dice, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 150,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. ¿Qué tema? La curiosidad mató al gato, dice un dicho común, ¿verdad? Y definitivamente ellos tenían prohibidísimo tocar, mucho menos ver el arca de Dios, solamente los levitas, y hasta eso era los sumos sacerdotes de los levitas, los únicos que podían tocar el arca, pero no la podían abrir. O sea, en ningún lado dice en la Biblia, lo vamos a leer, que ellos podían abrirla y checar lo que estaba dentro, ni siquiera para sacudirla, yo creo, ¿no es cierto? Cuantimás para estar de chismosos mirando qué había allí. Entonces, hay cosas que Dios mantiene ocultas a nuestra vida, que Dios en su santidad y en su soberanía prefiere mantener para sí mismo, ¿no es cierto?, misterios para nosotros, pues que podamos respetar esas cosas de Dios y no nos acarreemos muerte queriendo ver, saber, entender cosas que no nos corresponden. Desafortunadamente esa curiosidad humana lleva a mucha gente a consultar a divinos, a que les echen las cartas, a que le lean la suerte, porque queremos saber cosas que no nos pertenecen saber, secretos que Dios tiene muchas veces ocultos en nuestra vida, así que cuidado. Bien, vamos entonces al capítulo número 7, donde ahora dice que vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Entonces, aquí vemos una disposición de una persona que se tiene que dedicar exclusivamente al guardado, al cuidado de esta arca de Dios. Pero ahora, ¿verdad? Los de Bet-Semes, pues claro, se asustaron, ya no quisieron tener más el arca consigo y el arca fue trasladada, así que ahora hay alguien a cargo de hacer ese trabajo de cuidarla. Entonces, no es para todos. El cuidar las cosas santas de Dios, el estar ahí pendiente. Para eso mayormente en nuestros días, bueno, son los ministros, son los pastores que tienen que hacer ese trabajo. Y ahora vamos a comenzar del versículo 3, capítulo 7 en adelante, donde nos habla de Samuel ahora como juez de Israel. Dice entonces, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón
¿Os volvéis a Jehová? Quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. 6. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Ahí está, los juzgó. Era un juez. Habían temas legales que se tenían que juzgar entre ellos, desacuerdos, desavenencias, qué sé yo, ¿verdad? Pero él tenía que hacer juicio, juzgar. Ese era su trabajo de Samuel. Él no era sacerdote, él no era ministro, él no era Eleazar que estaba cuidando el arca. Su trabajo era muy diferente. Sí, Dios hablaba a través de él, pero su trabajo era más bien de tipo legislativo, por así decirlo, en nuestros días, ¿verdad? Y bueno, él es el que ahora le declara al pueblo, ¿verdad?, que tienen que limpiarse, que tienen que arrepentirse, que tienen que sacar esos dioses ajenos que habían en sus vidas. Y dice dioses ajenos y a Astarot. Astarot era como la madre de los dioses. En nuestros días hay pueblos que tienen vírgenes, la virgen del pueblo, la virgen de la nación. Eso hay que sacarlo, pueblo de Dios. A Dios le desagrada. Y los dioses, bueno, hoy día lo podemos considerar los tantos santos que existen, ¿verdad? Ese tema hoy día ya lo había mencionado antes, que mucha gente está adorando que a la muerte. Yo no lo puedo decir que es santa porque no lo es, ya está vencida. Cristo la venció en la cruz. Entonces nosotros tenemos que quitar todas esas cosas de entre el pueblo de Dios, que no exista la idolatría en el pueblo de Dios, ¿ya? Y bueno, cuando viene ese proceso de limpieza, es necesario presentar nuestros sacrificios a Dios, el ayuno, la oración, ¿verdad? También, y buscar a Dios, reconocer cuando hemos pecado y confesar nuestros pecados. Y bueno, los filisteos se enteraron y dijeron: pues están en Mizpa, vamos a llegarles ahí. Pero dice el versículo 8, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Final del versículo 10, o la mitad, dice: Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo en Beth-car. ¿Qué me enseña esto? Samuel estaba haciendo su trabajo de clamar, de pedir a Dios por la bendición, por la victoria. Ese era su trabajo. Pero los filisteos el pueblo de Israel, que tenía que hacer contra los filisteos, tenía que ir y pelear, hacer el trabajo de guerrear contra ellos. No es de todos el mismo trabajo, lo reitero. Dentro del pueblo de Dios, dice la palabra de Dios que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tiene diferentes miembros y que cada uno tiene que estar haciendo su función para que este cuerpo funcione. Si no, el cuerpo, si le faltan manos, pues no puede obrar. Si le faltan pies, no puede caminar. Si le falta cabeza, no puede pensar. Entonces tenemos diferentes dones, diferentes talentos que hay que trabajar al Señor, cada uno haciendo lo suyo propio. Y aquí el pueblo tenía que ir a la guerra, tenía que pelear, y dice ahora que los persiguieron, ¿verdad? Hiriéndolos hasta abajo de Beth-car. Entonces no fue un trabajo a medias, llegaron y lo hicieron hasta sus últimas consecuencias, por así decirlo. También eso nos enseña a nosotros que no seamos gente mediocre, que dejemos las cosas a medias, sino que las cumplamos y las terminemos. Y dice el versículo 12, luego tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Aquí es la primera vez que se encuentra en la palabra de Dios esa expresión tan cristiana que escucho por muchos lados, que es muy linda. Cuando algo hacemos y lo terminamos, llegamos a su fin, no es por nuestras fuerzas, no es por nosotros mismos, sino como dice aquí, Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Que nunca olvidemos esto, que siempre es Dios el que nos hace llegar a la culminación y a un feliz término de todo plan y propósito que Él tiene para nuestra vida. Y bien, dice el versículo 15, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Daba vueltas a Betel, Gilgal y Mizpa. Y después, dice el versículo 17, volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel. Y edificó allí un altar a Jehová en su casa.
también tenía un altar. Él iba a donde tenía que ir, ¿verdad? Ciertamente, como hijos de Dios, nosotros vamos a la iglesia o vamos a las células, los que hacen reuniones en los hogares. Vas a donde tienes que ir, pero también en tu hogar tiene que haber un altar para el Señor, donde también adores al Señor y donde desde ahí hagas también tu trabajo. Su trabajo era juez y él juzgaba, dice, ¿dónde? En su casa. Desde tu casa comienza tu trabajo y ahí haces tu labor. Y que podamos también como hijos de Dios, pues en cierta forma ser jueces, tener justo juicio de las cosas y aprender a cómo conducirnos. De repente tienes que ir, pero la mayor parte del tiempo, él dice que él solamente se daba su vuelta, él no se quedaba en Betel, ni en Gilgal, ni en Mizpa. Él tenía su casa y en su casa cumplía su función y su trabajo. Entonces, nuevamente, el orden dentro del cuerpo de Cristo. Vamos al versículo 8, donde ahora empieza el pequeño problema del pueblo, grandísimo problema diría yo, que Israel pide rey a Dios, demandan un rey. Entonces comienza, aconteciendo que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, versículo 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Ya? ¿Por qué el pueblo se cansó entonces? Hubo un motivo. Yo sé que muchas veces nos quejamos y decimos que porque Israel dejó a Dios y que pidió rey, pero mira lo que estaba pasando. Leamos el trasfondo de la situación. Los hijos de Samuel, no por un mal ejemplo, no por una mala enseñanza, obvio, ¿verdad? Pero los hijos ahora no andaban en los caminos de su padre, sino que ahora en ellos había avaricia, había soborno y pervertían el derecho de las personas. No dejaban que las personas ejercieran su derecho como seres humanos y abusaban, ¿no es cierto? Abuso de autoridad muchas veces se ve, ¿no es cierto?, en nuestra vida, especialmente en la gente sin Dios, abusan cuando tienen un puesto de poder y de autoridad. Y se dejaban sobornar, ¿verdad? El que más mejor me pague, el que mejor me trate, el que mejor me hable, pues con ese le doy la razón, le doy su lado, le doy su lugar, pero al que no, pues, ¿ya? Entonces, estas son las cosas que el pueblo estaba mirando, así es que todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá a ver a Samuel, porque ¿no es cierto?, se hartaron, por así decirlo. Le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Muchas veces no estamos contentos con lo que tenemos, no lo valoramos hasta que lo perdemos. Este pueblo tenía a Dios, era una teocracia, estaban regidos y gobernados directamente por Dios, pero ellos ¿qué estaban haciendo? Estaban poniendo su mirada en el vecino. Y como dicen por ahí, que el pasto del vecino siempre se mira más verde que el tuyo, a tus ojos. Piensas que es mejor lo que ellos hacen, lo que ellos tienen, ¿ya? ¿Y cuántas veces andamos así por la vida creyendo que es mejor lo que otros tienen que lo que yo tengo? Una prueba que leí por ahí en un libro, una ocasión, que sobre esta enseñanza decía, ponte a examinar las compras que tú has hecho en los últimos 30 días. Tus recibos, tu cuenta de cheques, lo que sea, como sea, ¿no? Y examina tus compras. ¿Cuánto porcentaje o cuántas de esas compras fueron auténticas y verdaderas necesidades que tú tenías? ¿Y qué tanto de esas compras fueron cosas que quisiste adquirir porque alguien más las tiene, porque te quieres parecer al fulano, a la mengana, quieres competir con el mundo o porque quieres estar a la altura de otras gentes? ¿Y cuántas son verdaderas necesidades? Esa es una prueba bien difícil, créeme. Híjoles, pero Dios nos ayude, somos un pueblo y estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, este pueblo estaba así, en lugar de venir y clamar a Dios, que Dios arreglara la situación y quedarse con Dios, pensaron que la solución estaba haciendo como las otras naciones y teniendo un rey. Pero mira, que dice que esto no agradó a Samuel, que dijera, danos un rey que nos juzgue, y así que Samuel, ¿qué hizo? Oró a Jehová. Samuel no les peleó directamente, no les recriminó ni nada, sino que él fue a orarle a Dios. Qué lindo, qué enseñanza tan bonita, ¿verdad? Porque ellos lo que buscaban, dice, ahora danos un rey que nos juzgue. El que juzgaba era Dios, o sea, el puesto de juez lo tenía Samuel.
pero no era Samuel, sino era Dios detrás y respaldando a Samuel el que juzgaba todas las cosas. ¿Por qué no le dijeron a Samuel que juzgara a sus propios hijos que estaban haciendo tanto mal para que Dios interviniese? Ahí está el problema, que ellos no estaban mirando y buscando la solución en Dios. Así que, versículo 7, dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Un pequeño vislumbre, a lo mejor tantito, en el corazón de Samuel. Él se estaba sintiendo como que a él lo estaban desechando. En cierta forma, como dicen, se lo estaba tomando personal. Y Dios Jehová le pone la película clara, le pone la situación, el contexto correcto, ¿verdad? Y le dice, no, no te están desechando a ti. O sea, no te lo tomes personal. Al que estaban desechando era a Dios mismo para que no reinase sobre ellos. A lo mejor estoy haciendo lo mismo yo, que alguien no me recibe la palabra, que alguien no cree en mí, que alguien me ignora, me hace menos, me hacen a un lado. Y cuántas veces me lo puedo estar tomando personal, pensando que es a mí a la que se lo hacen, y cuántas veces puede ser directamente a Dios si es que estoy cumpliendo alguna función para con Dios. ¿Ya? Si Dios te dio un cargo, si Dios te dio una posición, una postura, un encargo, un trabajo que hacer, fue Dios el que te puso ahí, cúmplelo. Y si te rechazan a ti, ¿sabes qué están rechazando? A Dios que te puso ahí. Bien. Seguimos, versículo 11. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre nosotros. Dios les está diciendo a través de Samuel al pueblo lo que va a pasar. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Los iba a mandar a la guerra. No era opcional. Cuando el rey ordenara y reinara, iba a tomarle a sus hijos. Y yo digo, ¿por qué él me llamó la atención? Porque justamente se está viviendo este tema ahorita a nivel mundial, que pues hay muchos peligros de guerra. Entonces los gobiernos, especialmente por ejemplo acá el gobierno estadounidense, está cambiando las leyes, que antes el servicio militar era opcional para la juventud si querían o no querían enrolarse. Ahora no, va a cambiar y van a tomar a los hijos para entrenarlos y ponerlos en la Reserva Nacional, y cuando sea necesario, y si es necesario, mandarlos a la guerra, y no van a tener opción. También México en algún tiempo fue así. Cambió y hoy día la gente está tan cómoda de que si los regresan al régimen, van a poner el grito en el cielo, mis compatriotas. Pero aquí en Estados Unidos lo están haciendo. Yo digo, Dios estaba advirtiendo que esto es lo que iba a pasar al tener reyes, al tener gobernantes y desechar a Dios para que no sea Dios el que gobierne. Dios es el que da la paz, Dios es el que hace vivir al hombre en paz. Pero cuando no está Dios, lo único que hay es guerra. Entonces, ¿qué necesitan después los gobiernos para afrontar esas guerras? Jóvenes inexpertos a los que manden a la guerra. Y aquí está escrito, ya estaba advertido. Otras cosas que van a pasar: tomarán a tus hijas, lo mejor de vuestra tierra, te van a diezmar las viñas. Tú vas a leer todo eso aquí, ¿ya? Versículo 22. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Era el pueblo el que lo estaba pidiendo, así que Dios les estaba concediendo lo que querían, aunque después vienen las... cuando uno se arrepiente, vienen los arrepentimientos, ¿ya? Vamos entonces al capítulo número 9, donde ahora vemos a quién elige Dios. Y comienza diciendo cómo Dios empezó a preparar a este que iba a ser el primer rey. Dice, había un varón de Benjamín, hombre valoroso, el cual se llamaba Cis. Entonces ya vemos aquí que se trataba de un benjaminita. Y dice aquí el versículo 2, y él tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Entonces era súper alto. Todos los otros hombres le llegaban a los hombros, por así decirlo, ¿verdad? Ya vimos que físicamente atractivo, alto, muy probablemente fuerte, ¿ya? Y de la tribu de los benjaminitas. Así que este era, ¿ya? Pasa una situación, Saúl necesita ayuda, por así decirlo, y su criado le ofrece que vayan a buscar a Samuel, al profeta, al juez que Dios tiene, pero también era profeta.
Dice el versículo 7, respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces se volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí, si hay en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. La costumbre era que tenían que darle un pago, una retribución por el tiempo que se estaba tomando atenderlos a ese varón de Dios, a Samuel. Tenían que pagarle para que los atendiera. Una vez más, la perversión del ser humano, que pervertimos las cosas, ¿verdad? Y nos las creemos a nuestra manera, muchas veces sin fundamento, y en este caso a veces hasta sin base bíblica para el que se dice ser cristiano, que queremos que el siervo de Dios haga todo, que el pastor haga todo, que el ministro haga todo y que no cobre nada y que no gane nada, y muchas veces nos oponemos a ofrendar para la iglesia, a aportar en alguna manera. Y aquí vemos que no, ellos no podían llegar con las manos vacías a pedir un consejo, a pedir en este caso una respuesta al problema que ellos tenían. Tú lo vas a leer, no te voy a no te voy a decir lo que se trata para que no te eche a perder la historia. Pero bueno, dice el versículo 9, antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y veamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Entonces, cuando habla la palabra del Señor de vidente, no significa adivino, sino que ellos se referían a un profeta de Dios. Lo leo para hacer la acotación y la diferencia, que cuando encuentres en la Biblia esta palabra pueden, depende del contexto, estarse refiriendo a un profeta de Dios, a un vidente de Dios y no a un adivino, ¿ya? Así que bueno, fueron y efectivamente, versículo 15, un día antes que Saúl viniese, en este caso a Samuel, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín. ¿De dónde vino? De Benjamín. El cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Este pueblo que había rechazado a Dios, y mismo Dios lo dijo, me han rechazado a mí, no a ti. Dios igual estaba preocupado. El amor del Padre por sus hijos, ¿no es cierto? En este caso está hablando del Padre Dios, que veía el clamor del pueblo de Dios porque estaban siendo subyugados y atacados por los filisteos, y Dios los iba a salvar. ¿Por quién? Por este Saúl. Entonces, luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí que este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Dios pone a quien él quiere. Saúl no levantó la mano y dijo, yo quiero ser rey. O tampoco llegó alguien y dijo, pues aquí a mi compadre Saúl yo lo propongo para que sea rey. Esto es importante entenderlo, pueblo de Dios. Nosotros no somos elegidos humanamente para tal o cual cosa. Dios tiene que hacer el llamado y tiene que venir genuinamente de parte de Él para desempeñar cualquier cosa que Dios quiera que hagamos. Y cuando es así, Dios no deja duda. Aquí Dios no estaba dejándole ninguna duda a Samuel de quién era su elegido. Así que el versículo 21, Saúl respondió y dijo, no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. Vemos aquí a un Saúl, y tómalo como nota porque vamos a seguir leyendo sobre Saúl. Vemos a un Saúl humilde, que no se creía más allá de nada, que ni siquiera se sentía digno de que recibiese la bendición que Saúl le estaba hablando que vendría sobre su vida, ¿ya? De las cosas que Dios le iba a entregar a él y a la casa de su padre, a su familia. Él está en el lugar correcto, emocional y mentalmente, sin sentirse más grande o más superior que nadie, a pesar de, ya lo leímos, era el más hermoso de todos los israelitas, un hombre guapérrimo, diríamos hoy en día, ¿no? Y aparte alto, fornido, una presencia que debe haber sido imponente, pero él no se creía eso. Qué bonito es poder ver a un hijo, una hija de Dios, si eres guapo, guapa, preciosa, lo que sea, que no te creas más que los demás.
Vamos, seguimos. Ahora dice, era una celebración que se iba a hacer y para eso pues habían sacrificios, se tenían que matar animales, pero también de esos sacrificios se apartaba comida para los sacerdotes, para los profetas, para los levitas y demás. Y mira lo que hizo Samuel. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. El mismo profeta apartó algo especial, un corte especial. Después vamos a leer sobre eso de la porción que fue una espaldilla. ¿Qué significado tenía dentro de los sacrificios? Se apartaba esa parte para alguien especial. Lo vamos a leer después. Así que se la guarda para que la coma Saúl. Entonces ya le estaba dando como un reconocimiento especial. Y importante en el hogar, nosotros también como amas de casa, entregar ese reconocimiento al esposo. Muchas veces le servimos primero a todos los hijos, a todo mundo, y si sobra y lo que quedó todo despedazado, que se batió la comida o lo que se pegó del arroz abajo o lo que se quemó de los frijoles, eso le servimos a veces al último al esposo cuando llega del trabajo. A él apártale. Él dice aquí Samuel, la cual te dije que guardases aparte. Apártale a tu esposo la comida si él no alcanza a llegar a la hora que comen tus hijos. La parte buena, selecta, el mejor corte o lo que a él le guste, la pieza de pollo que es su favorita para él, lo que sea. El frijol que no esté quemado, el arroz, lo más bonito de encima. Guárdale. Bendice y honra al sacerdote de tu hogar, que es tu esposo. ¿Ya? Aprendamos, mujeres de Dios. Eso es una enseñanza para nosotros. Y bueno, ya el versículo 27 para terminar este capítulo. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado, mas espérate un poco para que te declare la palabra de Dios. Era algo privado que tenía que hacer Samuel. Aprendamos lo que se llama privacidad y guardemos la privacidad. Hay cosas que tú tienes que hablar con una persona, pues háblalas con esa persona a solas. Muchas veces queremos hacer alarde, queremos dar una lección a medio mundo, queremos publicar. Pueden ser cosas muy lindas como esta, ahorita vas a entender de qué se trataba, pero Samuel entendió que tenía que hacerlo en privado. Ni siquiera el criado se podía enterar de esto, aún por lo menos, ¿no? No era el tiempo tampoco. Entonces, que Dios nos dé sabiduría, Dios nos dé prudencia, Dios nos dé entendimiento de los tiempos, los lugares, las personas, las situaciones, los temas a tratar para saber cuándo deben de hacerse públicos y cuándo no. Mucho cuidado con esto. Y bien, ya vamos con el último capítulo, número 10 de nuestra lectura. Empieza diciendo, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? Y ahí empieza a hablarle. Pero esto era lo que él tenía que hacer, una unción muy especial, una bendición muy especial sobre Saúl en este momento, pero él lo hizo, por lo que nos damos cuenta, en privado. Todavía no era el momento de hacer esa unción pública o esa coronación pública, porque pues él va a ser un rey, ¿no? Entonces, ¿verdad? No. Y Dios ahí por medio de Samuel le entrega ciertas señales a Saúl para que él vea y se dé cuenta que es Dios el que está haciéndolo todo, que no fue una mentira fabricada por Samuel, ¿verdad? En este momento, Dios le dice, él le dice, te va a pasar esto, y me voy a llegar a la parte importante que me llamó mucho la atención. Versículo 5 dice, después de esto, ya le ha dado otras cosas, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá, en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que desciende del lugar alto. Y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Iba a bajar un grupo de profetas con música, danzando y profetizando, manifestándose el Espíritu de Dios, ¿verdad? Me imagino. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Qué interesante es esto, porque ya desde ese tiempo vemos, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios cuando mora en el ser humano lo
cambia su naturaleza, nos hace una nueva criatura y lo vemos aquí manifestado o ejemplificado en este Saúl, que no iba a ser hasta ese momento, se lo está diciendo por adelantado Dios, hasta ese momento él iba a ser hecho un nuevo hombre. Y dice el 7, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo, no antes. Muchas veces queremos ir a hacer y deshacer, pero el Espíritu de Dios aún no está invistiéndonos de poder de Dios, ni haciendo de nosotros esa nueva criatura como para hacer lo que se nos venga en gana, sino que hasta ese momento cuando Dios nos llena y que podemos ir y hacer aquello que Dios pone a nuestra mano, a nuestro alcance, en nuestro poder, y Dios nos va abriendo puertas. Dios, como dicen, pone las cosas en bandeja de oro para hacerlo, y Dios está con nosotros para hacer tal o cual cosa. Y así sucedió. Tú vas a poder leer que efectivamente se cumplió cada una de las profecías que Dios le entregó a Saúl. Y llega el momento de hacer por así decirlo, la unción pública. Para nosotros hoy día sería la coronación, no había una corona, pero bueno, el equivalente, ¿verdad?, para nuestros tiempos. Así que Dios empieza a elegir de la tribu de Benjamín, de la familia, bla, 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 y no encuentran a Saúl por ningún lado, que se había escondido, ¿ya? Y dice el versículo 24, y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? ¿No hay semejante a él en todo el pueblo? Les pregunta. ¿Ya lo vieron? Aquí está, ¿ya? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! Entonces Dios lo estaba mostrando a través del profeta quién era, quién él había elegido, ¿ya? Y tras haberlo hecho, tras haberlo ungido públicamente, ¿verdad?, dice que Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino, ya no las leyes de Dios. Ahora debe haber habido algún documento, alguna manera. Dice, y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová, donde todo aquello que Dios le había dicho ya anteriormente, que el rey va a venir y va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer lo otro, probablemente con mucho más detalle de lo que acabamos de leer en el capítulo anterior, me parece que fue, capítulo 8, ¿ya? Estaba ahí para que el pueblo supiera qué es lo que le esperaba ahora con ese rey, qué es lo que iba a pasar ahora en diferencia o en contraste a todos los años que habían venido siendo gobernados directamente por Dios a través de un profeta. Y eso es lo que vivimos hoy día. Por eso es que tenemos leyes terrenales, ¿ya?, que tenemos que acatar y que tenemos que vivir bajo ellas. Y ya para terminar, el versículo 27 dice, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos va a salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Vemos aquí nuevamente un vislumbre del corazón de Saúl a este momento. Un hombre que vio la perversidad y la oposición de estas personas, ¿ya? Su falta de fe de que él era el elegido de Dios, diciendo, ¿cómo nos va a salvar este? Bueno, no lo acaba de elegir Dios, no acaba de decir Dios que él es el que ha elegido, y le tienen en poco y luego no le traen presente. Debe haber sido la costumbre del momento, ¿no es cierto?, de la época. Yo creo que hasta el día de hoy, si te llegaran a invitar a una coronación de los reyes actuales, pienso que no llegarías con las manos vacías, ¿verdad? Entonces ellos estaban siendo pues bastante groseros, por así decirlo. Pero vemos a un Saúl que no tomó represalias, que no se vengó, que no los castigó. Podía haberlo hecho, él ya era el rey, mas sin embargo dice que él disimuló. Un hombre que perdonó la ofensa. Hasta aquí vemos a un hombre que está en lo correcto. Vamos a ver después qué sigue. Con esto terminamos nuestra lectura de hoy día. Dios siga bendiciendo tu vida. Y una vez más te invito a que si te ha sido de bendición o te está bendiciendo esta lectura, por favor ayúdame a compartirla dándole un dedito arriba, suscribiéndote a este canal, y que si quieres recibir esta guía de 52 semanas de la lectura de la Biblia, por favor me lo hagas saber para podértela hacer llegar. ¿Ya? Dios te bendiga y nos estamos mirando a la próxima. Chao.